no se debería haber cancelado, ¿no? La ley, la norma dice que las personas ya no podemos hacer quema de material, cualquier material, ¿no? Menos por ni por San Juan, tal vez ni por Año Nuevo podríamos hacerlo, ¿no? Pero como ya se ha hecho una tradición fuerte, en Año Nuevo sí se hace bastante quema de juegos pirotécnicos, pero ya no se debería hacer. San Juan era algo similar hace muchos años, cuando yo era pequeño era algo similar a lo que es Año Nuevo, ¿no? Tal vez incluso más, ¿no? Y había petardos, había, ¿qué se llama? Todo lo demás que saben, ¿no? Chispitas, todos los juegos pirotécnicos que conocemos. ¿Ya? Ahora, ¿quién es San Juan? Ah, por eso quemaba. Sí, ahora está prohibido, ¿no? Si es que han visto a alguien que está quemando, entonces ha infringido una norma. Podría ser sancionado la persona con la alcaldía, dependiendo del lugar. Podríamos ser sancionados ahora. Pero antes sí, la tradición era quemar, hacer una fogata y pues las personas compartían, ¿no? Alrededor de esa fogata, charlaban, qué sé yo, ¿no? Entonces eso era la tradición antes. Y era mucho más grande la actividad, porque salían a las calles, salían a las veredas y quemaban, depende, ¿no? Pero era mucho más realizada la actividad hace años, ¿no? Hasta que sea prohibido. Y se quemaban árboles, todo eso se quemaban. No, pues hijito, algo más de coherencia. ¿Cómo vas a quemar un árbol también? La gente No, generalmente... pues como el fuego, ¿no? Como si se hubiera extinguido harto. eh, no, generalmente la gente, o sea, la tradición que tenía era quemar las malas cosas, ¿no? Algo así era su motivo, ¿no? Entonces quemaban cosas viejas, ¿no? Decir, ¿no? O simplemente se compraban leña o que había en la calle, vendían en la calle, entonces eh, eso quemaban, ¿no? No van a quemar tampoco, no van a agarrar y sacar un árbol para quemar, tampoco es medio incoherente, aunque tal vez sí ha pasado, ¿no? Pero sí se quemaba todo lo que ya nos servía, eso supongo, ¿no? Que se hacía. Yo no he vivido tanto de esa tradición, ¿no? Ya poco a poco ya fue desapareciendo nomás. Y a lo que me voy Yo es ya, que, a lo que me al- voy, a lo que me voy es que San Juan es un personaje de la Biblia. Hace sí, algunos una cosa. días, ajá, hace algunos días hemos tenido el lunes, el día lunes hemos tenido un feriado porque el día domingo era 21 de junio. El 21 de junio para la astronomía y para las ciencias naturales, ¿qué representa? ¿Qué me puede decir ahí por su sello de estandía? El año nuevo y Mario, no. No, Ya, no, 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 no. A ver, es, repite, tío. eso es Repite, tío. para las ciencias naturales. ¿Qué representa el 21 de junio? A ver quién se acuerda. Es bien básico, estamos aprendiendo en tercero de primaria. Ah, Ay, eh, es algo, pero es de otro país. No, esto pasa Tío, espéreme. a nivel mundial, pasa, esta fecha es a nivel mundial, el 21 de junio, para la naturaleza. 21 ¿Qué de significa? junio. Ah, tío, yo sé más o menos, tío, me acuerdo. Sé que a me ver, acuerdo. has dicho más o menos por lo que estaba por ahí Juan Pablo sería Derecho ambiental. Derecho ambiental, tío. el nacimiento de algo. Nacimiento no, llegada de algo tal vez. Tío, sería derecho ambiental. Tío, sería derecho ambiental. Derecho La ambiental, llegada no, de muy lejos. Ah, Piensen desde el punto de vista de la naturaleza y de la mm, astronomía. ¿Qué es lo que llega el 21 de junio? la llegada eh, del pad. uh, A ver, ¿Sí? ¿Algo me dijiste algo? ¿Me? a ver, no quiere bajar el chat porque ¿Nada?
¿Qué llega el 21 de septiembre? Ah, de septiembre. No, el 21 de septiembre, ¿qué llega? Es una pista. Mm, 21 de junio, año nuevo, no. Está buscando en internet, tío. Pero es No, no sé buscar. está Si quieres, fácil, está fácil. te lo muestro, derecho y derecho. Solo están las sesiones y la videoconferencia. Sesiones, videoconferencia. Sesiones, videoconferencia. Podría sacar esa plataforma. Chat en público han escrito algo. O sea, como ready. No. Aquí acceder. Nada. Y cursos accedidos. A ver, Rosito, ¿una idea? ¿Nada? María. A ver, tío. Sesiones en videoconferencia. Unirse a la sesión. Nada, A estamos ver. perdiendo el tiempo entonces. A ver, Timoteo, escribe ¿qué? No puede para Navidad, tío, porque. ¿Qué llega el 21 de junio? ¿Qué llega el 21 de septiembre? A ver, a toditos les voy a quitar un sello, creo. A ver, a ver, Ahí a ver. estás, Estefano, qué bueno. El día del humano. Pero es internacional, no ve todo, toditos. Claro, Festejan no solo la. no es un festejo, es un hecho natural, un fenómeno natural que pasa porque sí, y pasa pues en todo el planeta. El año nuevo, Aymara, tío. No. Desde el 21 punto de del septiembre. día desde el punto de vista de la naturaleza. ¿Qué llega el 21 de La septiembre? pasada del sol. Ah, tiene que ver algo ver. con el sol, ya por ahí vamos cerca. A ver. ¿La primavera? Eso, Estefano, bien, la No, primavera, no. ahí tiene su sello. Entonces el 21 de junio, si el 21 de septiembre llega la primavera, el 21 de junio, ¿qué llega? 20. Otoño, no. Tío, 21 de septiembre o 21 de qué? A ¿El ver. invierno? El año nuevo. Eso, bien, completado invierno. el sello, el invierno, Estefano. Exactamente, muy bien. Bueno, la pregunta era ¿qué llega el 21 de junio? Como El nadie, año nuevo, nadie se bueno, ubicaba, El nuevo entonces 21 de junio. ¿Julio o julio? la pregunta era ¿qué llega el 21 de junio? Junio, estamos hablando de... El invierno. No es tanto, no están poniendo Invierno. atención, ¿no? Me están interrumpiendo demasiado. Ah, ya sé cuál. Bueno, El invierno, entonces tío. lo que dije era el 21 de junio, ¿qué es lo que llega? Esa era la pregunta. Como nadie se acordaba por el momento, entonces le di la pista de qué es lo que llega el 21 de septiembre. Entonces el 21 de septiembre pues llega una estación del año, que es la primavera. Entonces el 21 de junio llega otra estación del año, que es el invierno. Y para los antiguos pobladores de nuestro país, los aymaras, los incas, pues no se regían en un calendario como el que tenemos nosotros, donde tenían un 1 de enero, un 31 de diciembre y termina todo. Ellos se regían a través de las estaciones del año, ¿no? ¿Cómo vas a marcar el tiempo si no tienes reloj, si no tienes nada de esas cosas? Sí, se marcaban el tiempo de esa manera. Entonces para ellos la llegada del invierno se llamaba el solsticio de invierno. Es a lo que le llaman el año nuevo aymara. Es como si fuera su fin de ciclo, porque terminaban todo el ciclo y llegar al tiempo de frío es como volver a empezar para ellos, ¿no? Ese era volver a empezar. Entonces ellos pensaban que había un viejo sol al que lo despedían por ahí el 20-21 de junio, y de alguna manera sí tenían alguna tradición
no hacer fogatas, sino hacer sus ofrendas a la tierra o hacer sus ofrendas al sol, ¿no? Con la quema de elementos, ciertos elementos. Entonces por eso se toma lo que es esa tradición de quemar la que había, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la llegada de los españoles que traen la religión católica? Pues lo que pasa es que quieren borrar esta tradición que era en honor al dios Sol, que vuelve después de su viaje de un año. Entonces los católicos decían, no, ¿cuál dios Sol? No hay aquí ningún dios Sol, el dios es el dios único y verdadero es el nuestro, de nuestra religión. Entonces lo que hacen es una especie de querer tapar reemplazar esa tradición que tenían los antiguos pobladores de acá. Entonces Entonces, tío, cambiaron todo los rumbos de esa religión, de los aymaras. Claro, todo, sí. Y ¿cómo han hecho esto? Pues han tapado las cosas, ¿no? Por decir, han tapado o han reemplazado, o como en esta forma han tratado de reemplazar la tradición o hacer que se confunda. Porque la tradición de los aymaras era pues 21, 22, 23, 24. Durante estos días, claro que no era exacto, entonces hacían sus ofrendas a lo que es el dios Sol, porque volvía después de un ciclo. Entonces los católicos se acuerdan que tienen la fiesta de San Juan, o un día conmemorado a San Juan Bautista. Entonces eso imponen, ¿no? En vez de su ofrenda al sol vamos a recordar a San Juan Bautista, eso le dicen, ¿no? Entonces esa es su forma de colonizar con la religión de los españoles en esta parte de Bolivia, o de toda Sudamérica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que han reemplazado a la Pachamama con la Virgen María? Es otro ejemplo, ¿no? Los antiguos al Cerro Rico de Potosí, le tenían mucho respeto, digamos, ¿no? Mucho respeto porque les daba minerales y todo eso. Y entonces en su forma creían que era la parte de la madre tierra. Entonces ha habido un artista que ha dibujado al Cerro Rico de Potosí tanto como si fuera la madre tierra y a la vez con forma de la Virgen María. Entonces hay por ahí una obra artística de ese tipo. Entonces siempre han querido tratar de reemplazar o tapar esas tradiciones antiguas que tenían los aymaras, que tenían los tihuanacotas. Otro ejemplo, cambiar toda la religión, sí. Esa religión. Exactamente, eso es lo que han hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunos lugares rituales de los antiguos aymaras tihuanacotas, por ejemplo, la Basílica de San Francisco, aquí en el centro de la ciudad. La Basílica de San Francisco cuentan que antes era pues un cementerio o un lugar de ceremonias de los aymaras. Entonces las iglesias se han construido encima de esos lugares, ¿no?, ceremoniales de los aymaras, para que desaparezca, ¿no?, su tradición, sus costumbres, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? La cultura de los aymaras y guanacotas ha sido tan fuerte que no ha logrado desaparecer. Se ha ocurrido algo que se llama sincretismo. Entonces se ha mezclado, ¿no? Se ha mezclado. Y ahí, como les decía, su creencia de los aymaras, que decían que la madre tierra se podía equivaler a la Virgen María, ¿no?, a la madre de Dios. Entonces ha habido un sincretismo. Y entonces por ejemplo, a los mineros antiguos que creían que había una deidad bajo tierra a la que había que pedir permiso para sacar los minerales, no se llamaba pues el diablo, se llamaban otras cosas, ¿no? Pero han llegado a la religión católica y con ese sincretismo ya le han dicho, ¿no?, el diablo de la mina, ¿no? Entonces esa tradición todavía queda, ¿no? Entonces no es precisamente el diablo de la religión católica, sino habrían sido algunas otras deidades del interior de las minas, ¿no?, o del interior de la tierra, de las montañas, por decir. Entonces eso es lo que significa tanto lo que es el San Juan, ¿ya? También ha habido un hecho interesante hace muchos años en nuestro país,
que hablando precisamente de los mineros, ha habido un presidente que se llamaba Barrientos, y los mineros tenían unas exigencias, ¿no? Y les querían recortar salarios, querían hacer despidos. Entonces llega la noche de San Juan, los mineros estaban reunidos porque estaban a punto de hacer movilizaciones y de hacer protestas y todo eso. Y la noche de San Juan que ellos estaban compartiendo, estos mineros, llegan los militares enviados por este presidente, ¿no? Barrientos, militares y policías también. Y pues los toman por sorpresa y lamentablemente pues mueren muchos mineros. Mueren muchos, salud, dijo. Mueren muchos mineros en esa revuelta, la que le han llamado la masacre de San Juan, allá por Oruro, Potosí, en una de las minas. Entonces ese también es otro hecho histórico de nuestro país, ¿ya? Sí, tenemos que recalcar. Ahora comenzaremos con lo demás. Ay, no quiero compartirles la pantalla, pero no voy a poder acá, creo. Ya. Vamos a hacerlo desde acá nada más. No se puede compartir pantalla. No puedo compartir desde el otro dispositivo que utilizo, ¿no? ¿Ven por ahí la pantalla ahora? ¿La plataforma? Sí, está cargando. Sí, está cargando. Ya. Por favor, me avisan cuando ya termina de cargar. Ya cargó, ya terminó de cargar. Ah, ya. Sí, ya cargó, tío. Ya, gracias. Menos A ver. celular. ¿Quién? ¿Se ve? Entonces se ve, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más grande. Bien. Vámonos a lo que es lenguaje. Lenguaje. Tío, ¿mi cámara está bien o se está extiendo? No, se veía bien, hijo, se veía bien. Ya, entonces aquí estamos en el estudio del lenguaje. Siempre es bueno ir repasando poquito a poquito cómo es que nosotros hablamos, ¿no? Hemos visto que se empieza a armar de poquito en poquito las palabras, ¿no? Se empiezan a juntar. Y por último ya tenemos un lenguaje fluido con palabras que se entienden, ¿no? O ideas que se entienden. ¿Ya? Entonces nos hemos detenido acá. Primero hemos visto, vamos a recordar esta parte. Hemos avanzado lo que es una formación de palabras hasta llegar a la oración simple, ¿verdad? ¿Capish? Ya. Luego estas oraciones van a formar párrafos. También hemos visto. ¿Qué hemos visto acá? Vamos a recordar. En los tipos de oraciones hemos visto. En las oraciones simples hemos visto qué tipos de oraciones hay, ¿no? Oraciones narrativas, oraciones imperativas para ordenar algo, ¿no? Y etcétera. También hemos visto de los párrafos que existen párrafos narrativos, párrafos argumentativos y etcétera. Entonces, eso hemos visto hasta este momento. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Ya hemos hecho otra actividad y hemos empezado a hablar que las oraciones no están completas por sí solas, sino tienen preposiciones, ¿no? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿qué eran las preposiciones? Eran los nexos dentro de la oración. Son las palabras nexos dentro de la oración, ¿ya? Por ahí tenemos en una oración un nombre, un verbo y lo demás para unir con lo demás. Entonces tenemos las preposiciones. Entonces hay un cuadro ahí de preposiciones que hemos visto, que son bastantes. Te quiero preguntar. Sí, dime.
Tú has puesto cada vez que entro que un video se coloque automáticamente sin que ponga. No te entiendo, no te comprendí, hijo. No, es que cuando entra ese video se está reproduciendo de por sí por sí. Ah, ya. No, eso es desconfiguración de tu dispositivo, hijo. Solo ese video, no los demás. Ah, no te podría decir. Bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, eso hemos visto hasta Ese de oraciones. las preposiciones, entonces, van dentro de las oraciones para que tenga un sentido, completo la oración, ¿no? Hace falta una preposición. Ya. Ahora vamos a ver otro tipo de uniones. Y aquí está el tema de las conjunciones y su función dentro de las oraciones, ¿ya? Para saber esto de las conjunciones tenemos que saber que ya sabemos las oraciones simples. Ya sabemos lo de las oraciones simples. Ahora, y aquí he puesto un video muy bonito y lo explica muy bien, recordando que es una oración simple, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene ciertas características que también yo les he puesto en el leccionario arriba. Es que es una oración simple, ¿ok? Luego vamos a poder ver el leccionario de las oraciones compuestas. Ahora vamos a aprender las oraciones compuestas, que básicamente tienen una característica muy sencilla. Lo vamos a ver dame un segundito. Ahí está. Voy a abrir el archivo. Bien, ahí está, ahí tenemos. Bien, la oración compuesta, vamos a recordar que es, dice, recordemos, la oración es una combinación de palabras, expresan una idea o pensamiento completo, con un significado que se puede entender a simple vista, dice, ¿no? Ya. ¿Cuáles son las tres condiciones que tienen una oración? Tiene que tener un sentido completo. Luego dice que tenga una estructura correspondiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tenga sujeto, predicado y verbo. Sabemos que las oraciones tienen sujeto y predicado, ¿verdad? ¿Sí o no? Eso ya hemos aprendido seguramente antes. Sujeto y predicado. Ahora van a ver que estos sujetos y predicados se llaman de diferente forma. Y también en el video se menciona que tienen una entonación propia, que si no, no tendría sentido. Si hacemos una pregunta, tiene que tener una especie de tilde al final, ¿no? ¿Qué comiste ayer? ¿No? Ahí tiene una entonación. ¿Qué comiste ayer? O si es imperativa, va a decir, ¿no? Va a ser un poco más fuerte, una entonación, ordena tu cuarto, ¿no? Entonces ese tipo de entonación es parte de la oración, pero principalmente va a tener estos tres elementos: el sujeto y el predicado. Y sabemos que dentro del predicado, el núcleo del predicado, está el verbo. Entonces una oración simple va a tener un solo verbo. Principalmente va a tener un solo verbo, no más, ¿ok? Esa es la característica. Y en caso de que tenga, o sea, ¿no va a poder tener más? No. No podría ser que si tenga otro más se le cambie el nombre o así. Claro, a eso vamos, ¿no? Si vas a analizar una oración y si tiene un solo verbo, es una oración simple, ¿va? Okay, Ahora, si tiene dos verbos, eso vamos a ver a continuación. Algo que vamos a ir aprendiendo ahora, que es un término nuevo que van a usar en secundaria: la sintaxis. La sintaxis es como una rama del lenguaje, ¿ya? Es como decir las matemáticas, ¿no ven? Las matemáticas es lo general, luego se divide en aritmética, geometría, álgebra, etcétera, etcétera.
Entonces, dentro del lenguaje también hay divisiones. Entonces, la sintaxis es una de las divisiones. Y analiza las funciones de las palabras, lo que yo les estaba diciendo, ¿no ve? Por ejemplo, ver casa, ¿qué es? ¿Qué función tiene esa palabra casa? ¿Me escuchan, no ve? Sí, Fabricio, te escuchamos. ¿Qué función tiene la palabra casa? ¿Será nombre, verbo, adjetivo? Ay, no me deja. Bien escrito. ¿Qué será nombre? ¿Verbo? ¿Qué será casa? Casa es nombre, verbo o Ay, ahora sí. ¿Verbo? No. Casa sería pues un nombre, ¿no? Es un nombre genérico. Eso Sujeto, entonces. es un nombre, entonces entraría parte del sujeto. Por ejemplo, si decimos maravilloso, esa palabra, ¿qué función tiene? Pero que no se escuchan ahora, El día es maravilloso. Maravilloso, ¿qué función tiene esa palabra maravilloso? Verbo. No, error. ¿Cómo va a ser maravilloso un verbo? Ahora sí, tío, ya lo escucho. Maravilloso es el predicado. ¿Y qué función tiene dentro del predicado? Ay, eso sí, a ver. Dentro del predicado tiene la función, a ver. Y eso estamos Ahí sí avanzando me he en fallado. idiomas. En idiomas estamos avanzando. ¿Qué sería maravilloso? En inglés sería beautiful, ¿no? En aymara sería sumawa. Ah, Pues eso es un adjetivo, ¿no? Le estás poniendo al nombre un adjetivo. Qué maravilloso perro, le estás dando un adjetivo, le estás dando una calificación positiva, que es maravilloso, ¿no? Correré, ¿qué será? ¿Qué función tiene? correré. Correré. Ujú. ¿Qué función tiene esa palabra? Verbo. Bien, ¿sí? Verbo. No, Verbo. es verbo, es verbo. Entonces de eso se encarga de analizar esta sintaxis, ¿ya? Entonces analiza las funciones de las palabras, que cada palabra tiene una función, ¿ok? Ahora para la sintaxis vamos a aprender otra cosa más. El sujeto para la sintaxis se llama sintagma nominal. Y el predicado se llama sintagma verbal. ¿Ya? Entonces, para que no estemos perdidos, Ah, sí. alguna vez vamos a escuchar estos nombres y yo creo que ya en secundaria van a empezar a usar esto de los sintagmas. Entonces, no hay que asustarse. Un sintagma nominal pues simplemente es el sujeto de la oración y el sintagma verbal va a ser el predicado. Sintagma va a venir derivado de la sintaxis, ¿no? Y nominal es como decir nombre, ¿no? Va derivado del nombre. Entonces no tienen que asustarse por ahí con los términos. Entonces son derivaciones, ¿no? Por ahí alguien va a decir, ¿pero qué es nominal? Yo no entiendo qué es nominal. ¿Pero a qué te sabe nominal? ¿A qué suena nominal? Parece que viene de la palabra nombre, entonces está diciendo que Sí. está nominando algo, está nombrando algo, ¿ya? Entonces esos tipos de sinónimos tenemos que ir aprendiendo. Bien, volvemos. Les había dicho que la oración simple tiene un solo verbo en su estructura. Y si tuviera, como dice Juan Pablo, dos verbos o más, se va a convertir en una oración compuesta. Ok, entonces la oración compuesta, ¿cuántos verbos tendría? 3. 3. Dos.
o los que se pueda, tío. A ver, ¿qué cosa, tío? ¿Cuál era la pregunta? Ajá, ve, no están poniendo atención, yo creo que los voy a sacar nomás. Un rato, tío. Un rato, ¿qué pasaba? 2 o más verbos. Ya, vale, por ahí está bien, vale. Ahí está, ahora sí. Ya está. Entonces, la oración compuesta ya va a tener más verbos. Pero, tío, Y ahora sí se me escucha, ¿no? Sí. si se te escucha, cuéntame. Ok, continúa. Entonces, las oraciones compuestas complejas tienen más de un verbo. Más de un verbo. Pueden tener dos, tal vez pueden tener tres o más dentro de su estructura. Ahora, dentro de estas oraciones compuestas también hay una clasificación. Hay principalmente tres tipos de oraciones compuestas, ¿ya? Pero vamos a ver acá, por acá primero. Tenemos aquí la oración de ejemplos que ven en la pantalla. Nosotros cocinamos y ellos lavarán los platos, dice. Esa es la oración. Entonces vamos a apreciar que Ahí está. primero que aquí hay un verbo, cocinamos. Cocinamos. Juan Pablo, ¿en qué tiempo está conjugado esa palabra, este verbo? Cocinamos, ¿no, tío? En tiempo actual. ¿Qué es ese tiempo actual? No conozco yo tiempo actual. A ver, tío, a ver, tío. ¿En qué tiempo está, no? ¿Sí? En actual, tío. Actual. Ahora. ¿Actual se dice? ¿Se dice actual? Presente, tío. Muy Ay, sí, bien. presente, tío. Tiempo presente. Sí. Muy bien, Estefano. Luego hay otra oración, otra palabra en verbo que dice ellos lavarán. Y aquí está. Lavarán. ¿En qué tiempo estará conjugado? En tiempo futuro. Exactamente, muy bien, Mauricio. Entonces podemos apreciar que aquí tenemos dos verbos, cocinamos y lavarán, ¿ya? Primer verbo y segundo verbo. Entonces eso sería la estructura más o menos de una oración compuesta. Ahora sí, vámonos a lo que es estas preguntas. Si hay dos verbos, quiere decir que hay dos oraciones pequeñitas dentro de esta oración grande, ¿ya? Entonces, estas dos oraciones hablan del mismo tema. ¿Será que hablan del mismo tema? ¿O cada quien dice algo diferente? ¿Tienen el mismo sentido? Cada uno expresa algo diferente. Entonces sí pueden expresar tal vez algo diferente, pero relacionado dentro del mismo tema. Entonces, de acuerdo a estas preguntas, vamos a ver que hay una clasificación de estas oraciones. Hay tres tipos. Y depende de los autores, como les digo. Para algunos varía, para algunos son más, para algunos son menos. Entonces, generalmente coinciden en que son tres. Oraciones compuestas coordinadas. Ya, entonces podemos ver que se coordinan entre ellos. Tienen la misma jerarquía, ninguno es menos que el otro. Ya, eso es lo que dice por acá. No dependen una de la otra. Por ejemplo, en esta oración, si Juan y María dice, Juan y María vinieron temprano y luego se fueron. Entonces, si borramos esta parte, ¿qué tal si borramos esto? Y luego se fueron, lo borramos. Dice, se queda, Juan y María vinieron temprano. Entonces sigue teniendo sentido, ¿no? No se queda incompleto. Sí, sigue teniendo sentido. Ahora, si borramos esta parte de la oración, lo borramos. No tiene sentido. Luego se fueron. Parece que ya está. Ya parece que pierde algo de sentido. Perdiendo un poco ¿no? de sentido. Está perdiendo algo de sentido. Entonces,
Este ejemplo estaría un tanto erróneo, ¿no? Porque no debería. Que para que sea correcto debería decir podríamos decir Juan y María vinieron temprano y luego ellos se fueron. Luego ellos se fueron de la fiesta, por decir, ¿no? Entonces esto ya sería una oración completa. Ellos se fueron de la fiesta, ya sería un sentido completo. Entonces estas oraciones se coordinan entre sí también, porque juntas nos están diciendo, nos están hablando de un tema. Entonces, ¿qué nos está expresando? Que ha habido una fiesta, tal vez una reunión, qué sé yo, en las que dos personas han llegado temprano, pero luego se fueron, ¿no? Entonces, está siendo parte de un sentido común más grande, ¿no? Entonces, ambas oraciones son importantes. Ambas deberían funcionar solitas. Si estuvieran solitas, entonces tendrían que tener un sentido completo. Entonces, esta es una oración compuesta de dos oraciones. Primera oración, aquí está, ¿no? Primera oración con su verbo, cumple, ¿no? Ahí vinieron es el verbo. Segunda oración con su verbo, fueron es el verbo. Entonces ahí están, dos oraciones con un verbo. La siguiente forma de oración compuesta son las que se llaman yuxtapuestas, ¿ya? Ese nombre raro que desde colegio se me hacía muy raro, ¿no? Nunca he podido saber por qué se llama así, pero bueno, se llama oraciones compuestas, yuxtapuestas, ¿ya? Así se llama. Ahora, ¿qué pasa? Que la principal característica de estas oraciones yuxtapuestas dice por acá que están conectadas por un signo de puntuación, y podemos saber que el nexo aquí, el nexo es la coma. Perfecto, muy bien, eso es bien, muy bien, esa es atención, está perfecto. Entonces hay una coma, ¿no? De todas formas, cada oración está un poco dependiente de la otra, ¿no? Ahí está. Se necesitan un tanto, ¿no? Pueden hablar de temas diferentes, sí, ¿no? Aquí en esta primera oración está hablando de un niño. El niño lloró mucho, ¿no? En esta primera oración está hablando de un niño. En la segunda oración está hablando de su madre. Entonces está hablando de diferentes personas, pero de un mismo evento que ha dado lugar a esto, ¿no? Porque dice, el niño lloró mucho y la madre en su cuarto también, ¿no? La madre en su cuarto. Entonces está hablando de un evento que ha pasado en la que están involucradas las dos personas. Sin embargo, está hablando en la primera oración está hablando del niño, en la segunda oración está hablando de la madre. ¿Ya? Entonces, podemos ver, igual se cumple la consigna, que hay un verbo y aquí hay otro verbo que estaría en una forma derivada. Ya, eso van a aprender luego, ¿no? Porque dice, el niño lloró. Entonces es un tiempo pasado del verbo llorar. La madre en su cuarto también no es precisamente un verbo, pero está indicando que se hizo la misma acción. Es una forma de verbo derivada, ¿ya? No se me escucha. A ver. ¿Alguien? Es una forma de verbo derivado. Bueno, ya. A ver, volver a... Entonces, no sé qué pasó con Juan Pablo. Bueno, entonces este tipo de oraciones, aquí hay dos oraciones pequeñas, dos oraciones simples dentro de una oración más grande. Es una oración compuesta yuxtapuesta. Entonces nos vamos a acordar siempre que tiene que haber un signo de puntuación. Este signo de puntuación puede ser coma, puede ser dos puntos, puede ser punto y coma también. Y la tercera forma
la tercera forma de las palabras compuestas son las subordinadas. ¿Qué es subordinación? Estar al mando de alguien, ¿no? Por ejemplo, los soldaditos de los cuarteles están subordinados a sus superiores. Entonces dependen de ellos, los obedecen a ellos. Entonces eso quiere decir subordinado, ¿no? Que está de bajo rango, ¿no? Entonces, si está subordinado, vamos a tener aquí dos oraciones. Una que es la principal. Aquí está, en esta oración, por ejemplo. Tu padre y yo queremos, dice. Y la oración secundaria. Que vengas de viaje con nosotros. ¿Qué pasaría si borramos esta parte? Vengas de viaje con nosotros quedaría, ¿no? Entonces ya esto ya no tiene sentido. Necesariamente depende de lo que está diciendo la primera oración. Entonces, dentro de las oraciones subordinadas tenemos una oración principal, la que manda, la que ordena, la que da sentido. Y la segunda oración subordinada que complementa, ¿no? Complementa. Entonces aquí sí están relacionadas, ¿no? La segunda no puede existir sin la primera. No tiene sentido que solo digamos vengas de viaje con nosotros. No tiene sentido. Ya no tiene sentido. Entonces necesita de la primera oración para que se entienda todo. Tu padre y yo queremos que vengas de viaje con nosotros. Ya tiene un sentido completo. Ya se entiende. Entonces podemos ver aquí, por ejemplo, tu padre y yo queremos. Aquí está el verbo. Un verbo, queremos. Primer verbo. Vengas. Segundo verbo. Incluso aquí hay un tercer verbo. Viaje. Pero viaje está en una forma no conjugada. Tampoco está en su forma natural de infinitivo, ¿no? Porque el verbo sería viajar. Entonces, otro tipo de conjugación que van a aprender más adelante. Entonces, podemos aquí ver que incluso tenemos tres verbos. Queremos, vengas y viaje, que también funciona como verbo porque está describiendo una acción de viajar. Una actividad está escribiendo, ¿no? Una actividad es un viaje. Un examen es una actividad, ¿no? Almuerzo es una actividad. Entonces va derivado del verbo, ¿no? Porque almorzar sería, ¿no? Sí. Pero almuerzo va a ser una actividad. Desayuno va a ser otra actividad. Es algo así parecido. Viaje está describiendo una actividad. Pero tío, en la frase que está en la pantalla, a menos que diga que vengan, o sea, en vez que diga vengas, o sea, ¿tomaría sentido si le eliminamos la otra parte? No, ya no tendría sentido, ¿no? Si eliminamos tu padre y yo queremos vengas de viaje con nosotros, dice, no, entonces como que no, está loco, ¿no? O podría ser, aunque quiero que vengas quiero, ¿no? A ver si ponemos la opción del Juan Pablo. Quiero, dice. No, Fabricio, tío. Fabricio. Quiero que. Aquí hay una oración principal. Aquí hay una oración de una sola palabra. Verbo. Nada más. Una oración simple. ¿Bien? Una oración simple, un solo verbo, una sola palabra. Quiero que vengas de viaje con nosotros. Pero vengas de viaje con nosotros depende de esta primera oración. Por eso significa. A ver, por favor, ¿qué están haciendo ruido? Por favor, dejen de hacer ese ruido, es muy molestoso, ¿ya? Yo no. Tío, ¿qué tipo de ruido? Ya, continuamos. ¿Qué tipo de ruido, tío?
uno como desdeñoso, como si estuvieran. Yo Entonces, no sé. eso sería eso serían las tres formas de oraciones combinadas, oraciones compuestas o oraciones complejas. De las tres formas van a poder encontrarlas en los libros más adelante, ¿no? Entonces, la principal característica de esta diferencia de oraciones es el verbo, ya que las simples solo van a tener un solo verbo y las compuestas pueden tener dos o más verbos, incluso oraciones, hasta tres, cuatro oraciones pueden ser parte de una misma oración también, ¿no? ¿Ya? Entonces eso sería hasta el momento lo que tenemos que aprender, porque es lo básico. Y incluso no son los únicos, ¿no? Vamos a ir preparándonos para luego, más adelante, que existen un montón de clasificaciones más. Entonces aquí solo en el leccionario solo les he puesto los ejemplos de lo que viene más adelante que van a poder estudiar, tal vez sí, tal vez no, también no, pero no son las únicas clasificaciones de las oraciones compuestas. Existen mucho más que podemos ver en pantalla. Para aprendernos estos que están en pantalla más adelante, tenemos que saber qué es una oración compuesta, cuál es su característica y estas primeras que hemos podido apreciar en este momento. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo, Sí, tío. Dime. Yo o primero Juan. A ver, Juan Pablo primero. Vale, No responde. Dale, Juan Pablo, con tu pregunta. A la Sí, una, aquí. a las 2 y a las... Vale, pueden hacer su pregunta por el chat también, o sea, no hay problema. Vale, a ver, Fabricio, tu pregunta, si puedes hacerla al aire. Ah, tío, ¿no ve que habías dicho de las esas complejas, las oraciones y las subordinadas? Esas no podrían ser podrían ser casi similares. A ver, Las coordinadas. las oraciones compuestas, complejas, oraciones combinadas, dentro de ellas hay tres clasificaciones: las oraciones coordinadas, las oraciones yuxtapuestas y las oraciones subordinadas. ¿Ya? Ahora, entre las subordinadas y las coordinadas, la diferencia es que cada oración en la coordinada puede funcionar por sí sola y no perder sentido. Entonces no dependen de ninguna. Si eliminamos una de las oraciones, supuestamente si eliminamos esta oración, esta seguiría teniendo sentido, la otra. Y al revés lo mismo. Si eliminamos la otra oración, la primera seguiría teniendo sentido por sí sola. En cambio, las subordinadas no. La segunda oración, depende de la primera para tener sentido. Entonces, no podemos borrar la primera oración, sino perdería totalmente sentido. A su vez, la primera oración principal necesita también de la segunda para complementar, dice. Porque dice, aquí está completo, tu padre y yo queremos, dice. Ya está bien, padre y yo quieren, pero ¿qué queremos? ¿Pero qué quieren, no? Entonces... Una pregunta en el caso. Ahora sí me escucho. Ya, Ahí, ¿vale?
Entonces, ¿Qué pasa si no esa, tiene sujeto, pero se cubre muy interesado? esa es la diferencia, Fabricio, entre lo que es subordinado y coordinado. La coordinada, entre las dos oraciones están coordinando un sentido completo, mientras que en la subordinada la oración segunda necesita de la primera, sí o sí. ¿Vale? Ahí va la pregunta de Juan Pablo. ¿Qué pasa si la oración no tiene sujeto, pero sí verbo y predicado? Muy bien, vamos a aclarar eso. Cuando una oración no expresa sujeto, el sujeto se supone y se llama a este sujeto un sujeto tácito. Por ejemplo, como decía, ¿no? Fabricio, iré a correr todas las mañanas. En esta oración, ¿dónde está el sujeto? El iré. Iré. No, a ver. Sí, iré. Sería ¿Iré? el sujeto, tío. ¿Estás seguro que iré es el sujeto? A ver, correr todos los... ¿Iré no, A ver. no cumple otra función? Tío, ¿yo puedo decir el sujeto? No, iré sería como verbo, ¿no? Entonces, Claro. a correr... ¿Quién va a ir a correr todas las mañanas? El sujeto es correr. Eso quería decir. No es correr. Por Sí, es ejemplo, aquí hay una combinación de oraciones también. Y sería una oración subordinada. ¿Quién irá a correr todas las mañanas? Pues yo, ¿no? ¿Quién más va a ir a correr? Yo voy a ir a correr. Ya. Entonces aquí hay un sujeto que se supone, ¿no? Entonces se está suponiendo, y esto el lenguaje le llama al sujeto tácito. ¿Tácito? Tácito, no sé por qué se llamará así. Sujeto tácito. No sé por qué se llamará así, no soy experto del lenguaje, pero eso es, así se denomina el sujeto, el que en una oración se supone, no se escribe, se está suponiendo. Se llama sujeto tácito, ¿ya? En cualquier oración donde no encuentres escrito el sujeto, quiere decir que el sujeto se supone, el sujeto es tácito. Entonces ahí estaría respondiendo a tu pregunta. Entonces, por ejemplo, si aquí hiciera de forma correcta, más extensa la oración, podría escribirla de esta forma. Ahí está. Yo he decidido ir a correr todas las mañanas. Ahí está una oración pues más completa, ¿no? Una oración más completa. Sí. Aquí tenemos, por aquí tenemos al sujeto que es yo. He decidido, el verbo en forma progresiva. He decidido. Sí. Y aquí hay, miren en esta oración, aquí hay dos verbos. Sí, el de ir y he decidido. ¿Ya? Cuando hay dos verbos... No solo dos, tío. Hay también tres, que yo sepa. No, vas a ver, vamos a analizar esta oración. A ver. Es compuesta. Correcto. Es compuesta la oración. ¿Cuál sería la primera? ¿Hasta dónde sería la primera oración? La primera oración es hasta aquí. Yo he decidido ir. Yo he decidido ir. Tiene sentido. Tiene sentido solito. ¿Vale? La segunda oración. Correr todas las mañanas. Vale, tiene algo de sentido, pero necesita de la primera oración para tener sentido completo. Pero, tío, hay un verbo de acción en esta oración. Aquí hay Por ejemplo, tres verbos, ¿no? correr. Ya, Sí. vamos por partes. En la primera oración
yo he decidido, hay un verbo que está conjugado de forma progresiva. Yo he decidido. Y el segundo verbo, ir, en su forma... ¿Quién me puede decir en qué forma está? En su forma simple. Eso, muy bien. No. Forma simple, forma natural, forma infinitiva, terminado en ir, ir, ¿no? Entonces, cuando encuentren dos verbos en una oración, generalmente la primera va a estar conjugada. ¿Ya? Okay. Esta primera va a estar conjugada y la segunda no. Va a estar en su forma natural, como en esta ocasión. Yo he decidido. Del verbo decidir, ¿no? He decidido, ya está conjugado. Ir sería el verbo no conjugado. Y en la segunda oración ya podemos ver el segundo verbo o el verbo de esa oración. Correr. Y tampoco está... Es un verbo de acción. Tampoco está conjugado, está en su forma natural, está en su forma simple. Sí. En su terminación ar, ir. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la oración completa. Que tiene su sujeto, tiene su verbo. Aquí, por ejemplo, en esta oración es subordinada porque depende de la primera oración. No tiene sentido sin la primera oración. Ah, sí. ¿Ok? Entonces, depende sí. de ella. Entonces, tío, el primer verbo de todas las oraciones siempre va a estar conjugado. Sí. No va a estar en sus formas. Ah, ya. El primer verbo, en esta segunda oración, también podría haber estado conjugado, ¿no? Pero en esta ocasión no está. Ah, ya, ok. Pero si está en la misma oración, como en este caso, aquí hay un verbo y aquí hay dos verbos en la misma oración, entonces generalmente la primera está conjugada y la segunda no, ¿ya? Y en el hipotético caso de que no estuviera conjugada, ¿cómo se le llamaría, tío? Si no estuviera conjugado, pues el verbo, como dijiste, está en su forma simple, en su forma natural o en su forma infinitiva. ¿Ya? Entonces, okay, mucho no tiene nada que ver con la oración eso, ¿ya? Entonces vamos a tener que esta oración es una oración compuesta, una oración compuesta subordinada. ¿Ya? Entonces esa es esta oración que hemos planteado en este momento, ¿ya? Vamos a ir a hacer unos cuantos ejercicios. Luego va a ser... ¿Tenemos que traer nuestro cuaderno? No, aquí está está acá en la pantalla, ¿no? Eso vamos a realizar. Ok, yo. Vamos a ir haciendo conmigo el análisis de estas oraciones. Después los demás que no logremos hacer, ustedes van a hacerlo como tarita, ¿ya? Vamos con la primera oración. Nosotras cocinamos y ellos lavan platos, dice. ¿Ya? Lo primero que vamos a ver es que hasta dónde llegan las oraciones. La primera oración va a llegar hasta acá. Nosotras cocinamos. La segunda oración llega hasta acá. Ellos lavan los platos. ¿Dónde está el verbo? A ver, aquí está el verbo. Vamos a ver, cocinamos, tiempo presente. Lavan, también tiempo presente. Ahí están, cumpliendo los dos verbos. Ahora, dentro de las tres formas que hemos tenido, ¿qué tipo de oración creen que sería? Coordinada, podría ser subordinada o yuxtapuesta. Subordinada. A ver, vamos a comprobar si coordinada, tío. A ver, vamos a ver si es subordinada o coordinada. Para eso necesitamos eliminar una oración. Ellos lavan los platos. Tiene sentido, ¿no? Ahora, si eliminamos al otro,
De la otra forma, si eliminamos la otra oración, ¿dónde está? Aquí está. Si eliminamos esta oración, tenemos nosotras cocinamos. ¿Tiene sentido? Sí. Bien, sí, tiene sentido, ¿no? Entonces entonces sería una oración coordinada. Eso, muy bien. Oración compuesta coordinada. Me equivoqué entonces. Vale, Sí, muy yo bien. no. Muy bien. El siguiente, vamos a analizar. El árbitro llegó puntualmente, pero los jugadores no se presentaron en el estadio. Dice. Bien, vamos a analizar hasta dónde llega la primera oración. La primera oración llega, yo creo que hasta acá. Y la segunda oración va a ser: los jugadores no se presentaron en el estadio. ¿Ya? Tío, has tapado la coma. Ah, sí, exactamente. Ah, buen punto. Buen punto. Ya, la primera oración va a ser hasta aquí y la segunda oración, ¿dónde más? Vamos a ver. La primera oración tiene su sujeto, su verbo sería llegó. Sí, muy bien. Llegó. Ok. En la segunda oración hay sujetos, sí, hay jugadores, está bien. No se presentaron. Ah, eso es presentarse. Es el verbo expresado negativamente, ¿no? No se presentaron, ¿ya? Tiempo pasado. ¿Qué sería? Una oración coordinada, una oración yuxtapuesta, una oración subordinada. Yuxtapuesta, tío. Yuxtapuesta. Sí, muy bien, muchachos, muy bien. Yo dije primero. Sí. Yo dije segundo y 2 es más que 1. Exactamente, hay una coma que es la condición para que se convierta en una oración yuxtapuesta. Yo, una pregunta, ¿en mi cámara se me ve algo naranja o a mí se me ve? Se ven tus cachetes naranjas. Tío, entonces esta es otra cámara. A ver, tengo que... Mi micro. Vale, vamos con la tercera oración. Nada. Vamos con la tercera oración. Bien, vamos a ver, delimitar las oraciones. La primera oración sería hasta dónde, ¿ve? El mozo tomó los pedidos. ¿No ve? Hasta aquí sería, yo creo. La segunda oración sería: la comida llegó en poco tiempo. Muy bien. El mozo, ahí está, mozo sería el sujeto, está positivo, mozo. El verbo sería tomó. Tomó, ¿no? De verbo tomar. Tomó, tiempo pasado. El verbo en la segunda oración, aquí está, sería llegó, del verbo llegar, tiempo pasado. ¿Cuál sería el sujeto en esta segunda oración? Sujeto sería comida, ¿no? Porque Comida. Sí, comida. Que no es un nombre propio, pero es un nombre genérico. Entonces, ¿qué sería esta oración? ¿Coordinada o subordinada? Subordinada, tío. Subordinada. A ver, vamos a ver. Si eliminamos la primera oración, la comida llegó en poco tiempo, dice. Aún tiene sentido. A ver, la comida llegó en poco tiempo. Parece que no tanto, ¿no? Porque falta, te da la sensación de que falta. ¿Coordinada? Parece que las... A ver, coordinada, dice Estefano. A ver, analicémoslo bien. Vamos a borrar la otra oración. No es coordinada. La comida llegó en poco tiempo, dice. Como que le falta, ¿no? Como que le necesita siempre de la oración. Necesita de la oración. Necesita un precedente. Entonces sería subordinada. Sí. Ya, sería Estoy volviendo. subordinada, ¿vale? Ya entendí, tío, ya entendí por primera vez. Sí. Ya. Aquí hay una fácil.
Fácil, ¿por A qué? ver. What? Yuxtapuesta. Ahí está, los Yuxtapuesta, comandos. eso es, muy bien. La condición de la yuxtapuesta es que tiene ahí una comita pequeñita que se ve por acá. Sí, Van a cerrar, listo, pues. van a cerrar. Debes darte prisa, ¿no? Dos oraciones diferentes. Voy a cerrarlo. Por Voy a ejemplo, cerrar, ok, tío. van a cerrar, debes darte prisa. Por ejemplo, aquí está lo que decía Juan Pablo. ¿Dónde está el sujeto en van a cerrar? Van. Van a cerrar. ¿Van? ¿Estás seguro? Sí. ¿No sería van del verbo venir? ¿No sería tiempo futuro? No puede ser. Sería verbo. Intentando reconectar audio y hice error. A ver. O sea que está mal lo que yo dije, tío. Sí, van no sería el sujeto, sería el verbo, ¿no es? Verbo, O sea, el sujeto sería como decíamos hace rato. Aquí el sujeto es ellos van a cerrar o ellas. Entonces es un sujeto que no se escribe, es un sujeto tácito. ¿Ya? Y sí, como dice Timoteo, sí es yuxtapuesta. Entonces aquí el sujeto no se puede apreciar, no se ha escrito. Ya está. Pero se Tío, sobreentiende. ¿se me escucha? Sí, ¿O sí alguien? se escucha, sí se escucha. Ya. Entonces se sobreentiende que son ellos los que van a cerrar. Entonces ahí el sujeto no existe, es tácito. Debes darte prisa. También hay un sujeto tácito ahí. ¿Quién tiene que darse prisa? Tú, ¿no? ¿Cómo podríamos poner completos? Los carniceros, digamos, van a cerrar. Los carniceros van a cerrar. Ya puede ser completo. Y tú debes darte prisa. Tú debes darte prisa. Y ahí está completa la oración, ¿no? Ahí está completa la oración. Caramba, ¿qué pasa? Aquí, vamos a ponerlo aquí abajito. Entonces aquí la oración ya está completa. Tú debes darte prisa, ¿no? Ahí tiene su sujeto, su verbo y todo. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Las siguientes 6 oraciones, las siguientes oraciones las voy a ingresar ahorita para que la puedan hacer en sus casas. Solo me van a mencionar si es compuesta, solo van a mencionar si es juxtapuesta, subordinada o coordinada. te puedo decir las 6 ahorita porque 3 ya sé cuáles son. Las 6, dice, a ver. Ya, a ver, ¿qué es la 6? ¿Cuál? Martín vendrá mañana, ¿no ve? Ajá. Yuxtapuesta. Vale. Es facilísimo, ¿no? La condición es de la yuxtapuesta. Ya saben, cuando yo escuchaba esto de la yuxtapuesta, que cuando estaba en colegio, pues no entendía para nada. Y no sabía que era tan fácil, ¿no? Reconocer una oración compuesta y yuxtapuesta. Entonces, sí, de inicio, estas dos oraciones son yuxtapuestas, porque aquí hay punto coma. Aquí hay coma. Está facilísimo. ¿Alguna pregunta, Taka? No, tío. Entendí perfectamente. Ok, muy bien. Ahora me voy a ir. Una pregunta, tío. Sí, dime. Tío, ¿existiría alguno más? O sea, por ejemplo, tío, ¿existiría alguno más de esos verbos como tipo yuxtapuestas? ¿Algunos más existiría? Sí. Hay otras condiciones. Su análisis es bien complejo. Como les decía acá. Pues voy aquí a la parte inferior. Les dije. Aquí hay más, mira. Por ejemplo, la primera es oración subordinada adjetiva de sujeto. Eso ya no les voy a enseñar yo, ya. Eso en literatura, supongo que en secundaria les van a enseñar porque es un análisis bien complicado. Ok. Y mira que existen aparte 10 más. ¿Qué? Aquí está. Por ejemplo, la última dice oración subordinada adjetiva de complemento agente. ¿Qué significa eso? Entonces eso ya no vamos a ver eso. Está aquí nomás, ¿no? Las 3 primeras, las 3 principales que todos se han puesto de acuerdo que son las básicas oraciones que debemos conocer, básicas, ¿no?
Bien, Sí, vamos, me voy a ir rapidito a este tema que ya también está en la plataforma. Está por aquí abajo en Ciencias Naturales. No, más bien más arriba, perdón. Más arriba. Acá. Aquí está. En esta parte van a encontrar el nuevo tema de Ciencias Naturales, que son las alteraciones genéticas, los transgénicos en la alimentación. Ya, aquí se encuentra el leccionario que vamos a ver, vamos a revisar ahorita. Y también ya está la tareita del leccionario. Realizar un mapa conceptual. Bien, nos vamos a eso. Nos vamos a eso. Ustedes han visto que son fanáticos de los Avengers. tomate, me gusta el tomate. ¿Han visto ustedes que son fanáticos de los Avengers? ¿Qué es lo que pasa con el Capitán América? ¿En cuál película, pero tío? La primera, ¿Qué pasa con Hola, viejo. la primera Hola, película. viejo. Ah, ya. En el primero era un soldado, tío. Sí, Sí, Soldado normal. muy débilcito. sí. Prácticamente el gobierno quería crear un soldado que resista, Ajá. Y por él, lo cual experimentaron con él. y él se Y le brinda. dieron un suero. Sí. Sí, Yo quiero decir, exactamente. Vale. Sí, eso es. Entonces él se ha sometido a que los científicos le cambien su cuerpo, le modifiquen con algunos químicos que ellos habrían desarrollado. Y como dice Timoteo, sí, se vuelve una persona con habilidades extraordinarias, fuerte podríamos decirlo, ¿no? Entonces ahí podemos ver un uso de cambios en el cuerpo. Ahora, no solo él, y dentro de los Avengers, no es solo él quien sufre cambios en el cuerpo. Si recuerdo bien en las películas, en todas las películas, Hulk. primero le dan ese suero al Capitán América. Por algún motivo lo quieren reproducir, ¿no? Lo quieren reproducir, pero no lo logran de cierta forma como lo habían hecho exitosamente como el Capitán América. Y entonces ahí aparece Hulk, ¿no? Que recibe un tipo de suero similar y se convierte en otro ser que es muy fuerte. Su cuerpo cambia, se vuelve más grande, se vuelve verde. Entonces no había sido tan exitoso, ¿no? Porque tampoco él puede controlarse de cierta manera en un principio cuando se convierte, ¿no? No se puede controlar al 100%. Entonces ahí hay otro ejemplo de cambio físico, ¿no? Y no es solo él, ¿no? Ahí está el primer villano, si no me equivoco, que es otro militar que se convierte en otra cosa, un monstruo más feo, ¿no? Había otro militar que sí se convierte. Sí, ¿no pero No en recuerdo. una serie, tío, hay otro que se convierte también en Hulk rojo. Ah, sí. Ah, bueno. pero eso es él. Sí, tío. Ya, ahí podemos ver otro ejemplo de modificación del cuerpo, del ser humano. Ahora, seguimos, hay más modificaciones todavía. A ver, ¿qué otro ejemplo hay con la bruja escarlata tal vez, ¿no? Y su hermano creo que era el que iba veloz. El que corría rápido. El que corría rápido y ha muerto, ¿no? Ahí hay otro En la era de Ultron. otro ejemplo por decir de modificación del cuerpo humano. A ver, otro ejemplo, ¿qué más podríamos mencionar? En Iron Man, cuando se acuerdan de la película en la que estos seres se volvían algo fuertes, pero había un momento en el que explotaban. Sí. No muy bien, tío. Hay precisamente la capturan a su novia del Iron Man y también la convierten en eso, ¿no? Sí. Y se vuelven En algo una tipo fuego. persona incandescente, por decirlo así, ¿no? Sí. Entonces, Como un tomate. yo creo que, de acuerdo a esa película,
puede ser muy posible, ¿no? Que los científicos en la actualidad hagan eso o hayan hecho eso y nosotros no sabemos. Entonces, eso se llama alteración genética porque estás alterando los genes normales del cuerpo para convertirlos en otra cosa. Ahora, algo que sí sabemos y se conoce a nivel mundial es que sí se ha realizado con los alimentos, ¿no? Sí, yo me enteré, tío, con la manzana. Yo sé por qué están alterando. Ya con la manzana, No, sí. Sí, hay con Están la alterados. ese han debido escuchar, yo he escuchado bastante lo que es, decían las manzanas chilenas, las manzanas chilenas son transgénicas, decían, por eso son grandes, por eso son así el Hulk, ¿no? De las manzanas, porque hay manzanas que son gigantescas. Y si van a ir al mercado y van a buscar manzanas bolivianas, no son así, son amarillentas, Son pequeñitas. son pequeñitas, son amarillentas, no son así de grandes, ¿no? Pero yo he podido apreciar unas manzanas realmente grandotas de las que en algunos mercados hay, y eso no es de acá. Por lo menos hasta donde sé, no se produce acá ese tipo de manzanas, porque precisamente son transgénicas. ¿Y qué son Hay los...? muchos productos que son transgénicos, tío. Son Sí, alterados genéticamente. sí, eso sí, por eso es de los animales. Podemos encontrar en fruta, en ejemplos como la manzana, por ejemplo, como frutas como la manzana. A ver, otro ejemplo que... Y tío, Sí, dime. una pregunta, tío. ¿Qué pasaría si un animal, por ejemplo, un tigre y un león tuvieran un hijo? O sea, un Ah, ya, macho, vale. Un tigre ¿sería una y un alteración león. genética o qué sería, tío? ¿Sabes Porque qué? se ha comprobado casos que Sí, sería una alteración genética. Obviamente sería una alteración genética. ¿Por qué? Porque esa conjunción naturalmente no existe. No se puede dar. No sí. se puede dar. Por, Pero sí se ha comprobado un caso que sí ha sido naturalmente, tío. naturalmente Es- habría que ver, no sé, habría que investigar y ver bien, ¿no? Porque primeramente las razas son difíciles de mezclarse entre los animales. Por decir, un león que se aparee con una pantera, digamos, no es algo muy poco probable, pero habría que ver, Ah, ¿ya? tío, mi Lo- cámara está cargando. No, hijito, no veo tu cámara. Bueno, continúo. Por sí, también ejemplo, tendré que prender mi cámara. por ejemplo, sí se ha tratado de hacer algo les voy a comentar con estos animales que ustedes conocen. Uno es el burrito que conocemos aquí en el campo, Sí, del burro altiplano, con cabello. burro con caballo. Entonces los dos el caballo es un animal de extremada fuerza porque puede cargar hasta 50 veces su peso, si no me equivoco, por lo que he escuchado, Sí. si no me equivoco, lo estoy suponiendo un poquito. Entonces el caballo es de mucha fuerza y también el burrito es de mucha fuerza. Entonces, lo que sí hemos podido apreciar son las mulas llamadas mulas, que serían una especie de unión entre un caballo y un burrito, ¿ya? Pero Sí. esas alteraciones que dices, Juan Pablo, esas alteraciones de genéticas, yo por lo menos no he sabido o no sabemos que haya sido producido naturalmente. Puede ser, tal vez en alguna ocasión, como esta cuestión del virus, ¿no? Desde de pronto apareció, ¿no? Y puede ser. Pero siempre vamos a ver ahí la actividad del ser humano, o sea, la mano del hombre, por decir, ¿no? Que tiene que ver mucho en esto. Ah, sí. Entonces, si ha habido alguno de esas alteraciones genéticas, pues ha sido por la mano del hombre. Por ejemplo, las razas de los perros. Hay razas que han sido creadas. No todas las razas que conocemos de perros han sido naturales, por ejemplo, que han aparecido de forma natural. A ver si podemos ahí
yo he escuchado o he leído por ahí que hay muchas razas de perros que han sido inventadas por el ser humano, no han existido naturalmente. Hay entre ellas está el Golden, el Golden Retriever, creo que es una de ellas, se habría juntado lo que es un Cocker con un perro grande, ¿no? Entonces aparece un Golden. O sea, ahí no sé exactamente, pero sí se sabe que se han creado razas de perros, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es esta? Pero dime. El Cocker sí es natural, ¿no ve? No sé, no te podría asegurar si es natural tampoco, no soy experto. Es natural, tío, que yo sepa. El Cocker. Ya, vale, si sabes, entonces nos estás asegurando. Entonces, un veterinario nos podría confirmar, ¿no? Entonces yo ahorita no les podría decir cuáles son exactamente, porque tampoco sé. Lo que sí sé es que no todas las razas de perros son naturales, han sido creadas. Entonces, en eso consiste las alteraciones genéticas, ¿no? Principalmente tiene que ver la mano del hombre y consiste en uno, crear artificialmente características nuevas, dice, ¿no? Aquí está los transgénicos son seres vivos creados artificialmente, dice, cuyas características genéticas han sido modificadas por el hombre en laboratorios científicos. ¿Ok? Hay otro ejemplo, si van a ver si les gusta ver anime, ya les estaba hablando. Full Metal Alchemist es el alquimista de metal. En una de sus versiones, estos alquimistas o un alquimista hace un experimento muy trágico, muy feo, que hace alusión a esta creación de seres vivos creados artificialmente. Entonces, sí, lamentablemente, así para que se asusten, les voy a contar. Este científico en esta serie, sí, yo conozco. Este científico en esta serie logra unir a su hija con el perro que tenían en la casa. Entonces, algo así, ¿no? Que artificialmente se hace. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, sabemos que estos transgénicos son seres creados artificialmente para cambiar las características genéticas de los seres vivos. Bueno, aquí por ejemplo podemos ver ahí al chanchito le están inyectando algo, ¿no? Le están inyectando algo. Y principalmente en este ejemplo de los animales de granja que le llamamos, eso es la vaca, eso sería la vaca, el ganado vacuno, el ganado porcino de chanchitos y el avícola de gallinas. Han sido modificados ¿de qué forma? A ver, ¿qué creen? ¿Cómo creen que los han modificado esos que comemos a menudo? Jabalí. No, les dan comida, tío, para que crezcan más rápido, que yo sepa. Sí, eso es, exactamente. No es que le dan tanto comida, le dan la misma cantidad de comida, pero les atribuyen, les alteran genéticamente, sí, para que estos crezcan en menor tiempo. Entonces van a ver, sí, que en algunas granjas, una gallina va a crecer en 2-3 meses y ya va a estar lista para comer. Lo que naturalmente no existe, no sucede naturalmente, ¿no? Por ejemplo, hace muchos años, cuando tenía mucho espacio aquí en casa, habíamos criado unas 2 gallinas o gallos, ¿no? Gallos no eran gallinas. Y pues tardaron bastante en crecer, que yo recuerde, ¿no? Habrán... Sí. Timoteo, tardan en crecer, tío. ¿Querías decir algo, Timoteo? No se te escuchó, puedes escribirlo también, por favor. Entonces, naturalmente, un chanchito, una vaca o una gallina
tardan en crecer, tardan en llegar al punto para que puedan ser consumidos. Pero lo que hacen con los transgénicos, con los químicos, es acelerar su crecimiento. ¿Para qué? Para que puedan comercializarlo mucho más rápido, ¿no? Para que puedan sacarlo a la venta más rápido. Entonces, con esto, ¿qué hacen, no? Estas características son las que toman en cuenta, como dicen acá. ¿Qué tratan de sacar? Un mejor color, dice, un mejor aspecto, digamos. A ver, voy a cambiar un poquito. Aquí, por aquí nos menciona. A ver, ahí está. Un poquito más lo voy a agrandar. Tío, ahorita voy a ver el garaje a mi papá. Ya está bien. Por ejemplo, dice, ¿para qué usan esto? Para obtener un mejor color, ¿no? Todo esto que hacen es netamente comercial. Porque como les decía, vayan al mercado, busquen manzanas bolivianitas, son chiquititas, medio, no son tan redonditas, hay amarillentas, hay medio verdes. Entonces las chilenas que están producidas son vistosas, son bien rojitas, O bien, sea, son bien formaditas, grandes. bien grandes, son rojitas, bien formaditas, ¿no? Ahí entonces buscan, Sí. ¿qué buscan entonces con esto? Mejor color, dice. También mejor sabor puede ser, ¿no? Puede ser mejor, más volumen, mayor contenido, dice. Mayor contenido nutricional puede ser también, puede ser, ¿no? Entonces vemos que tienen ventajas. Este tratado de los transgénicos tiene sus ventajas y sus desventajas, dice. ¿Qué nos menciona por acá? Se realizan trasplantes de órganos animales para los seres humanos, dice. No he escuchado de eso. Se conservan Yo sí he especies. escuchado, tío. Se conservan especies en peligro de extinción. Eso sí puede ser favorable. Sí, me parece bien. Puede producirse medicamentos. Ya de alguna manera puede ser favorable. Se crean alimentos saludables. Eso no sé. Podemos dudar. Como les digo aquí. Y no tan saludables, porque si están alterados genéticamente no van a contener las mismas proteínas que los naturales. Sí, Van a perder exacto, una gran eso. cantidad. Muy bien, Juan Pablo. Sí, eso es lo que se cree mucho. Esa es la idea que se tiene de los alimentos transgénicos, que al haberse creado más rápidos y al tener ciertas características pierden su valor nutricional, incluso pueden hacernos daño, dicen, ¿no? Esas son las desventajas de estos alimentos, ¿no? Eso es lo que se cree. Pero bueno, como les digo, que se creen alimentos más saludables, no creo que sea un interés propio de los mercantilistas que producen alimentos, no sé. Su intención no sería esta, porque su intención es vender más para que tenga buena pinta y que la gente compre más. Exacto, sí, tener que la gente compre más, vender lo más posible. Entonces ese sería un tanto lamentablemente es así, ¿no? Ese es el mercantilismo del mundo que vivimos. Sí. Entonces no creo tanto que se creen alimentos más saludables, más bien otros intereses tienen, dice. A ver, desventajas, dice. Se da una falta de consideración por la vida animal, dice. Hay muchos que piensan que deberíamos estar con el progreso y la ciencia debería modificar los seres, ¿no? Hay otra personas que apoyan, o sea, contradicen eso totalmente y dicen que es una falta de respeto a la vida, ¿no? Se producen mutaciones genéticas a largo plazo, dicen. En algunos casos no han podido tener el control de estos cambios genéticos y se han creado cosas feas, ¿ya? El consumo de carne y leche Sí. causa reacciones alérgicas. Ahí está, ¿no? Estos alimentos que nos podrían causar ciertas malas cosas, ¿no? Desventajas en nuestro Nos pueden dar desventajas, sí. Pueden dañar a nuestro cuerpo humano. Eso es lo que se cree. Entonces podemos ver que se puede ver estos transgénicos en animales, tanto en animales, y aquí abajo vamos a poder ver que también en plantas. Ahora, Sí. hay algunas modificaciones, les voy a comentar. Hay algunas modificaciones genéticas que son
naturales. Yo no sabía, ¿no? Yo me he enterado hace un tiempo también, pero por ejemplo hay una manzana roja, si han visto, no, hay unos plátanos rojos, ¿han visto alguna vez? Sí. Que le llaman Sí, plátano manzana, le dicen, o manzanos. sí. Había- Es una alteración genética. Es como una- tipo mezcla. es una alteración genética, pero no es científica ni química, ¿ya? Eso no Ujú. había sido una alteración científica química. Hecha por el humano. Sí es hecha por el ser humano, pero es de una forma natural. Consiste en unir los tallos de ambas plantas, ¿no? Y de alguna forma sí se ha producido una fusión de este productos, de la planta del plátano y de la planta de la manzana. Se han fusionado estos y han dado como fruto esta nueva fruta que le llaman manzanos, que en algunos casos se puede hacer, en muchos casos no se puede hacer, pero sí había habido, ¿no? Entonces hay algunos... Dime. Hay como sandía igual, hay no ve igual. Sí, creo que sí he escuchado algo de la sandía. A ver, habríamos que investigar un poquito. Buscar información, no investigar. Buscar información. Ahora, en nuestro país, últimamente han debido ver en las noticias, había un revuelo de que los transgénicos y todo eso. En nuestro país no se puede consumir, no se puede importar alimentos transgénicos, ¿no? Entonces la ley nos dice que no se puede ingresar en nuestro país, nadie puede traer comida modificada. Eso es lo que se dice. Otra razón Sí para... se puede crear en aquí, pero no se puede traer de otros países. Tampoco se puede crear aquí, ¿no? Porque no hay la suficiente Ok. respaldo. Pero no se podría traer, exportar ningún alimento que sea transgénico a nuestro país. Y otra de las razones por la que he iniciado esto de los transgénicos, vamos a apreciar que, por ejemplo, el maíz, cuando tienes tu cosecha, tienes tus plantitas de alimentos, vienen los mosquitos, viene tal vez la helada, entonces eso daña la producción. Entonces uno de los motivos por los que han creado o tenido la idea de crear estos transgénicos era para que la fruta se vuelva Hulk, ¿no? Y ya resista al viento, resista a la O helada. sea, prácticamente que resista mucho más tiempo. Por ejemplo, sin alteraciones genéticas, una sobrevive como una semana, digamos. Sí, Y otra sobrevive un año si la alteran modificada. no, podría morirse más fácil, ¿no? Y perdemos Sí. nuestra papa, perdemos nuestra producción. Mientras que si modificadamente, si lo modificamos, lo hacemos más fuerte el producto, ya podría resistir los mosquitos, resistir las plagas, resistir la helada, qué sé yo. Entonces los vuelven Hulks a los productos, ¿no? Para que puedan resistir ciertas cosas. Bueno, ya es la 1:10. Les voy a dejar algunas actividades para mañana. Voy a dejar otro cuestionario de otro tema. Listo, tío. Para el día viernes nomás, ya. Sí. El día viernes nos vemos en la sesión de videoconferencia, ¿ya? Entonces, que estén bien, cuídense mucho. Listo, tío. Chao. Igualmente, que les vaya bien. Nos vemos hasta el día viernes. Chao, chao. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao.